y ahí queda explicar muy bien. Pues vamos a orar para empezar. Guillermo, ¿nos puedes guiar en oración, por favor? Sí, cómo no. Pues, amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor. Nuevamente te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, de darnos el privilegio de poder estar aquí, Señor, en esta hora, Señor. Este, Padre, te pido que nos ayudes a discernir, Señor. Padre, te pedimos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que están a punto de conectarse, Señor, tengamos oídos para que el día de mañana seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, Sí. ayúdanos a ser mejores discípulos tuyos, Señor, para que el día de mañana seamos unos grandes guerreros, Señor. Te lo Sí. pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues tomando lista, nada más están Claudia y Guillermo. ¿Ok? Bueno, pues Nada vamos. más, somos dos. Sí, pues esta Alma dijo que sí se iba a conectar y Rosalía creo que también dijo que sí podía. Esperemos que ahorita se conecten, ¿verdad? Espero que no se Yo, les olvide. yo no contesté ayer porque hoy tengo célula y Ah, ok. pedí permiso. Ah, ok. Ah, No, está mira, bien. ya está Margarita también. Margarita, buenas noches, Dios te bendiga. Acabo de tomar lista. Todavía no empiezo Amén. la clase. Buenas noches, maestra. Te voy a poner asistencia. Ok, Oye, antes gracias. de que se me olvide. Gracias. Este, pues vamos a continuar con el capítulo 8 que veíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos una Sí, introducción? ¿Alguien recuerda qué vimos en la introducción del capítulo 8? Para espérame, recordar de qué vamos a hablar. 8. El sacrificio a los ídolos era, ¿verdad? ¿Mande? Que empieza que lo que titula ahí es el sacrificio a los ídolos. Así es. Pero ¿se acuerdan que vimos acerca de la alimentación de los judíos? Ah, sí. Guillermo, Margarita, ¿se acuerdan de lo que vimos la semana pasada de la introducción al capítulo 8, que fue lo último que vimos de la clase, acerca de Ah, la alimentación? perdón, maestra, apenas me estoy preparando. ¿Cómo, señorita? ¿Sí cree? Es que según yo iba a hacer mi siesta y que me voy acordando, dije, ay, Dios, siesta. Ya sé. Alma, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, ¿cómo Hermosa. están? Bien, bien, ¿tú cómo vas? Bien. Gracias a Dios. Pues ahí voy, gracias a Dios. Ya hoy empecé a sentarme un poquito más. Dios Ay, ha sido muy bueno conmigo. qué bueno, Ahí bendito vamos. Dios, bendito Sí. Dios. Oye, Bella, tú de lo que escuchaste la semana pasada, ¿te acuerdas qué fue lo que vimos de la Mm, introducción al capítulo 8, que fue lo último de la clase que vimos? ¿Alguien se acuerda? Ay, sí, tengo anotado por acá. Ahorita lo voy checo. Ujú. ¿Nadie se acuerda? Pues nada más de que eran cosas, o sea, para los ídolos, ¿no? Viandas dice aquí que sacrificaban para los ídolos, pero la verdad ahorita no recuerdo bien. ¿Para qué te Ah, voy ok. a mentir? Les comentaba que Dios les había dado a los israelitas cierta alimentación que les convenía. ¿Se acuerdan? El tipo de animal que tenía que tener ¿cómo se Así llama? es La pezuña verdad. fundida, ajá, Sí, Sí, y que ya me rumiara, acordé. y que nos está rumiara, refrescando la memoria. y que el puerco era uno que no entraba, ¿sí? Y hablamos de la dieta kosher, que era todo lo que era de mejor calidad y que tenían ciertas especificaciones, que Patti, por cierto, buenas noches, nos dio una muy buena explicación de Buenas unas noches. habilidades que tiene, ¿verdad? Y que ella ha aprendido, ¿sí? Entonces, veíamos que Pablo habla esto acerca de en este capítulo acerca de la libertad cristiana en el asunto de la carne. ¿Sí? Y sí tenía mucho que ver, como tú comentabas, acerca de los ídolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque les comentaba, me voy a meter un poquito en tema, ¿verdad? Que ellos no comían, los que eran niños, los que eran inmaduros espiritualmente, ellos no comían porque pensaban
que no, pero ahora vamos a entrar en materia. Nada más quería refrescarles un poquito qué fue lo que vimos al final, que viene siendo la introducción del capítulo 8 que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Buenas noches, Daniela, bienvenida. Y voy a pedirles, vamos a tener el capítulo 8 ahí en sus Biblias, vamos a leerlo. Son poquitos versículos, pero son muy, muy sustanciosos por lo que estaba pasando, lo que Pablo les expone en este capítulo. Que tú podías leer el 1, tú el 2, tú el 2, Guillermo, y tú el 3, Margarita, por favor. Sí, está bien. Claudia. ¿Yo cuál me dijiste? Perdón. 1. Ah, sí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe hacerlo, saberlo. 3, Margarita. Sí. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ok, gracias. Pues bien, aquí vemos que en lugar de hablar enseguida en este capítulo al inicio, en lugar de hablar lo de la comida, observamos en esos 3 versículos que nos habla acerca de los principios del conocimiento y del amor, ¿sí? Aquí lo que Pablo está diciendo y que debemos de entender, ¿verdad? Pablo lo está mencionando, que el Ah, conocimiento envanece. ¿Sí? Es como un globo que se infla, se infla y se infla y se va inflando, ¿verdad? Así es el conocimiento si no va acompañado de amor, ¿sí? Un conocimiento, de nada sirve que yo tenga un conocimiento de algo si no lo voy a dar, si no lo voy a expresar con amor, ¿sí? Y Pablo aquí, si observamos los capítulos, los versículos que acabamos de leer, Pablo aquí de entrada no habla nada de la comida. ¿Se dieron cuenta? sí. Ajá. Y habla acerca de la libertad cristiana en cuanto al asunto de la carne. Pero Pablo nos da este principio, ¿sí? Y el amor de Dios y el amor por otros debería de determinar nuestra conducta. De hecho, si ustedes ya vieron la lección del TCD en su célula, ya vimos el capítulo 1 en este mes de marzo, vimos el capítulo 1 de la lección y lo que Jesús decía, ¿verdad? Si ustedes son unidos, ¿verdad? El mundo va a saber y va a creer en mí cuando vean esa unidad en la iglesia, ese amor y esa unidad, ¿sí? De esto está hablando como quien dice Pablo, porque Pablo dice, de nada te sirve que tú tengas un conocimiento, ¿sí? Si no va acompañado de amor, porque el conocimiento envanece y el amor por Dios, el amor hacia Dios y el amor por otros debe de determinar, perdón, siempre nuestra conducta, nuestra manera de vivir diaria, ¿verdad? Y el conocimiento envanece y hace que algunas personas, por el conocimiento que tienen, hace que su conducta hacia los demás sea muy severa, sea muy egoísta, pues como yo sí sé, pero como tú no sabes, y estamos hablando de orgullo, ¿verdad? Y hace sentir mal a los demás. Me encanta tu silla, Pati, qué bonita, se antoja, ¿sí? Y ese es el gran peligro que sufre cierta clase de gente en nuestro día, en esta época, llámese dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensan que lo saben todo y en realidad, pues no sabe nada. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, dice Pablo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Sí? Eh, Muy independientemente en el nivel espiritual en que todos nos encontremos, ¿sí? Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje, de conocimiento que vamos adquiriendo, ese conocimiento debe de ir acompañado de amor. Por ejemplo, ustedes ya aquí la mayoría, o
o algunos ya tienen tiempo estudiando aquí en el Instituto Enviados. Entonces, ¿qué hago yo con todo ese conocimiento? Si ese conocimiento no va acompañado de amor, de nada sirve, ¿sí? Porque eso que yo estoy aprendiendo lo tengo que poner por obra, primeramente hacia Dios y hacia mi prójimo, pero con amor, por amor, ¿verdad? Ahí está la clave, porque de nada sirve que alguien tenga, una persona nos dijo, pues yo tengo 25 años en el Evangelio y su testimonio, su conducta no daba testimonio de tener 25 años en el Evangelio, porque la verdad no se le veía amor a esa persona. Le estoy hablando de hace muchos años y nos impactó porque nunca imaginamos que tuviera tanto tiempo. La verdad, no la conocíamos a esa persona, pero cuando nos dijo, o sea, ¿de qué sirve tanto conocimiento en 25 años si lo que se adquiere de conocimiento, que en este caso, que es la palabra, que estamos en el Instituto Enviados, todos estamos aprendiendo? No nada más ustedes, los maestros también aprendemos de ustedes, de sus testimonios, de sus comentarios, ¿sí? Todos aprendemos, pero todo ese conocimiento que vamos adquiriendo debe de ir acompañado de amor, dice este Pablo. Ahora, el conocimiento que necesitamos tener por encima de todo es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que debe de ir siempre por encima de todo, ¿sí? Y esa clase de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, no envanece, ¿sí? Sino todo lo contrario, hace que estemos controlados por el amor, ¿verdad? En nuestro trato con los demás, porque ahí es donde la gente va a decir, ah, esa persona sí tiene conocimiento de la palabra, porque la pone por obra, ¿verdad? O exhortas, pero exhortas en amor, compartes de la palabra, pero la compartes en amor. Exhortas cuando tienes que exhortar, pero lo haces en amor, ¿sí me explico? Ahora vemos el versículo 4. ¿Lo puedes leer, Moisés? ¿Tú, Pati, porfa? El 4, por favor. Sí. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Muy bien. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios, ¿sí? Cuando nosotros ya empezamos a tener conocimiento de la palabra, nosotros nos vamos dando cuenta que un ídolo no tiene valor, ¿verdad? ¿Sí? Nos vamos dando cuenta, Dios nos va mostrando un ídolo, una imagen, no tiene nada de valor, ¿sí? Y esa es la manera en que Pablo habló de los ídolos, pero aquí destaca que no significaban absolutamente nada, porque hay un solo Dios. Y si vamos, alguien me ayuda a buscar Deuteronomio 6:4, por favor. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Deuteronomio 6:4. Lo tengo. A ver. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Dios, Jehová uno es. Ok, gracias. Bien, esto es en el Antiguo Jehová Testamento, nuestro Dios, ¿sí? Jehová uno es. Ahí Dios nos está diciendo que hay un solo Dios, Jehová, nuestro Dios único, único es. Y alguien tiene Efesios 4:6, que lo pueda leer, por favor. Efesios 4:6. Sí, Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. gracias. Esto ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Aquí Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Entonces aquí Pablo nos dice que un ídolo nada es. En consecuencia, la carne que había sido sacrificada a un ídolo, a esa carne no le había sucedido absolutamente nada, porque nada era este ídolo, ¿sí? No, esa carne no quedaba afectada, esa carne que había sido ofrendada a los ídolos no quedaba afectada absolutamente en nada. O sea, no le había sucedido nada a esa carne. Se podía comer porque no estaba contaminada, ¿ok? De hecho, esa carne era de primera calidad porque ellos ofrendaban a su ídolo lo mejor de lo mejor.
¿sí? Ellos ofrendaban lo mejor, ellos no ofrendaban X animalito, ¿verdad? Ellos, como era a un dios, pues ellos sí llevaban lo mejor, ¿sí? Entonces, aquí Pablo le instruye a los corintios para que adquirieran esa carne en aquel lugar. Les comentaba yo la semana pasada, esa carne, después de que era ofrendada, la vendían afuera del templo. Y si alguien, una familia, quería comer carne de buena calidad, todos ellos ya sabían que esa carne de buena calidad de primera la iban a encontrar en la salida del templo. ¿Por qué? Porque había sido ofrendado lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, y Pablo dice, un ídolo no es nada, o sea, se la pueden comer sin problema esa carne, pero vamos a ver por qué empieza a decir todo esto Pablo. Ahora veamos los versículos 5 y 6. Pati, tú puedes leer el 5 y tú el 6, Moisés, por favor. Sí, voy. El versículo 5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay Dios, Padre, el cual procede todas las cosas. Nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, en medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ok, gracias. Pues aquí vemos que esos ídolos eran simplemente llamados dioses para ellos. Y en esa ciudad les comentaba al principio de la clase, de, cuando vimos la introducción a la carta de Corintios, yo les comentaba que allí existía un templo dedicado a Apolos, ¿sí? Y podemos ir a Corinto y visitar, y allí existen todavía las ruinas de ese ídolo. Y al visitarla, uno puede recordar este pasaje de las Escrituras, porque está el templo dedicado a Apolos y afuera era donde se vendía esa carne, ¿sí? Ahí vendían esa carne sacrificada a ese dios Apolos, ¿sí? Y la carne, les comentaba, ellos lo traían al templo, ofrendaban esa carne y ellos pensaban que esa carne al momento que se ofrendaba, ellos creían que el espíritu de ese Dios al que le ofrendaban la carne, ¿sí? Se comía todo lo de la carne, todo lo bueno, ¿sí? Ellos pensaban que ahí ellos agarraban todo lo bueno de la carne y que ya no servía a eso, ¿sí? Y que ya no servía para seguir estando ahí en el altar. Por eso la sacaban luego, porque pensaban que se comían el espíritu de la carne y se lo sacaban. No duraba mucho esa carne ofrendada. Por eso ellos la podían vender afuera, porque fue muy poquito, yo me imagino, no sé, por decir una hora, no sé, un tiempo determinado, y enseguida la sacaban para vender. Obviamente era carne buena. Nosotros sabemos que a esa carne pues no le había pasado nada, porque Pablo dice, es un ídolo. Dice, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros existimos. Aquí Pablo está diciendo en el versículo anterior que todo lo que se sacrifica a los ídolos, dice en el 4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y lo vuelve a recalcar aquí en el versículo 5 y en el versículo 6. O sea, los creyentes estaban bien instruidos en esto, de que había un solo Dios, ¿sí? Que había muchos dioses y muchos señores, pero que solamente había un solo Dios. Ellos estaban bien instruidos en esto, ¿sí? Entonces, como el Señor Jesucristo, nuestro Dios, había creado todas las cosas, todas le pertenecían a Él. ¿Alguien puede leer, o a lo mejor alguien se lo sabe de memoria, Romanos 11:36? Es un versículo muy conocido, a lo mejor ahorita no se acuerdan, pero ahorita que lo leamos lo van a recordar. ¿11:36 va? Sí. ¿Es la palabra rema, será? Ah, sí, la palabra rema. Ajá, ajá. Yo Porque sabía Porque que iban de a él, acordarse.
Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él Ah. sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, muchas gracias. O sea, los corintios estaban muy bien instruidos en que era un solo Dios el que hay en la tierra, ¿sí? Nadie más. Entonces, lo que habían sacrificado a los ídolos, pues no era un Dios, no era un señor, era un ídolo, ¿sí? No era un señor, no era un Dios, era un ídolo. Entonces, por lo tanto, la carne no quedaba afectada, no quedaba contaminada. Pero miren lo que dice el versículo 7. Dani, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Bien, gracias. Entonces aquí vemos que los creyentes débiles en la fe, o sea, los niños espirituales, las personas inmaduras, por su poco crecimiento espiritual, eran los que se ofendían por causa de aquella carne sacrificada a los ídolos. Ellos no tenían mucho conocimiento acerca de esto y su conciencia les inquietaba a comer algo que había sido ofrecido a un ídolo, pero esto sucedía en aquellos creyentes que eran débiles en la fe. ¿Se acuerdan que en un principio de la carta Pablo les dice que son inmaduros, les dio a beber leche, en fin, ¿se acuerdan todo lo que ya vimos? Bueno, pues aquí vemos cómo este tipo de personas les inquietaba la carne ofrecida a los ídolos, ¿sí? Y ellos criticaban a las personas que tenían este conocimiento de que a la carne no le sucedía nada porque el ídolo no era un Dios, no era un Señor, ¿sí? El que era maduro en la fe lo comía con buena conciencia, o sea, a la carne no le pasó nada, fue ofrecida a ese ídolo, pero ese ídolo no es nada. Ellos lo sabían, pero los que eran débiles en la fe, a eso sí les afectaba. Ellos criticaban a los que eran maduros en la fe y veían haciendo esto. Estas personas maduras hacían, ejercían su derecho a esa libertad cristiana de comer la carne, ¿sí? Porque ellos sabían que no le había afectado nada a la carne. La compraban y ellos sabían de dónde procedía, pero ellos sabían todo esto que hemos leído acerca de que hay un solo Dios. A ellos no les afectaba, pero a los débiles sí, ¿sí? Entonces, si una persona iba a una casa a comer, era invitada, y si el anfitrión le decía, fíjate que esa carne fue ofrecida a los ídolos, un débil en la fe, no se la comía, ¿sí? Los de la casa que son maduros, que eran maduros en la fe, pues ellos lo compraban, lo consumían, pero si llegaban, invitaban a alguien que era débil en la fe y le decían, el otro ya no se lo comía. ¿Sí me explico? Entonces había esa situación. Por lo tanto, se negaban a comerla los débiles en la fe o los niños, ¿sí? Eh, y esto no se debe a un nivel, que la persona esté en cierto nivel espiritual, sino a esa falta de conocimiento. ¿Sí me explico? ¿Sí va quedando claro? Y me voy otra vez al capítulo 1 de Corintios. Y queda claro, ¿verdad? Sí, Pablo está sí. diciendo aquí, Sí, sí. mande, ¿sí? Queda, No, habla que sí queda claro, digo. Sí, queda claro. Pablo dice esto y vemos que Dios lo dijo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios. ¿Ok? Ahora, Almita, ¿nos puedes leer el versículo 8 si puedes? Sí, claro. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ok, miren, no hemos leído Romanos 14, ¿verdad? No, En el versículo anterior, vamos a leer Romanos 14. ¿Qué nos dice Romanos al respecto? Almita, ¿puedes leer ese? Romanos 14. Sí, dice, eh, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ok? Entonces, esto, fíjense bien en lo que dice el 7, pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos habituados hasta aquí a la idolatría, o sea, los que idolatraban,
y que se habían convertido, dice, comen de esa carne pensando que fue sacrificada a ídolos y su conciencia que es débil se contamina. Pero Pablo aquí les dice a los romanos, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, ¿sí? Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Sí queda claro aquí lo que está diciendo Pablo en Romanos con lo que está diciendo aquí en Corintios, Sí. ¿sí? O sea, esa comida no era inmunda, ¿sí? Ahora, en el versículo 8, ¿lo puedes leer, Claudia, por favor? De Corintios 8:8, por favor. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ok, gracias. Pues los alimentos como la carne, en este caso, no tienen nada que ver en nuestra relación con nuestro Dios. Recordemos que Pablo tuvo problemas, ¿sí? En Hechos 10:14, cuando tuvo esa visión, ¿la recuerdan? Sí, a ver, Guillermo, ¿puedes leer Hechos 10:14, por favor? Sí, Pedro fue, ¿no? No. Hechos 10:14 fue Pedro. Pedro él había sido educado en la ley de Moisés, ¿sí? Él sabía que había cierta lista de animales impuros que no debía de comer, ¿sí? Pero cuando él contempla una visión, bueno, me gustaría que lo leyeras Hechos 10:14. sí, Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Wow, fíjense, aquí vemos cómo le dice Pedro, le dice Señor, pero a la vez no le obedece por lo que él contesta, ¿verdad? Eh, an- entonces el Señor le dice a él, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o no lo llames impuro, ¿verdad? En otras palabras, Dios ya no hacía distinción entre animales puros e impuros. Pablo está diciendo lo que yo ya, como dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. O sea, ya no había distinción entre animales puros e impuros, en pocas palabras. Aquella época ya había pasado, ¿sí? Y ya los cristianos podían comer de cualquier animal que ellos desearan. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí? Sí, Entonces aquí vemos que lo que comamos o dejemos de comer, ¿sí? No afecta nuestra relación con Dios, ¿ok? ¿Alguien puede leer? No, espérenme. No, ahorita no. Vamos al versículo 9. Margarita, ¿lo puedes leer, por favor, de Primera de Corintios 8? Sí, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ok, Pati, ¿tú podrías leer Romanos 14, versículos 13 y 20, por favor? Sí. Romanos 14, 13 y 20. Ajá, El 13 sí. dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y Y el el 20. verso 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ay, ay, ay. Entonces creo que aquí nos va quedando bien clarito, ¿verdad? Ujú. Dice en el versículo 9, pero procurad que esta libertad vuestra no haga tropezar o caer en el pecado a los débiles, ¿sí? Pablo está diciendo, tú tienes libertad de comer lo que tú quieras, ¿verdad? Tu conciencia está limpia, sabes que todo, todo, todo lo puedes comer. Dios hizo todo. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Dónde quedaba la preocupación por los demás que no tenía esa misma convicción que el creyente maduro?
que el creyente que sí tenía ese conocimiento de que hay un solo Dios y que el ofrecido a los ídolos pues, no le había afectado nada a la carne. ¿Dónde quedaba ese amor por los demás? Fíjense lo que dice aquí en Romanos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, o sea, todo lo que tú quieras comer está limpio ya, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, ¿sí? Entonces, aquí Pablo está diciendo, ok, tú tienes ese conocimiento de que no le pasa nada, pero ¿dónde queda tu preocupación por el otro, por el que es débil en la fe? Yo recuerdo que en una ocasión, cuando llegamos a Agua Viva, pues yo había sido cristiana, les he comentado, y yo fui un hijo pródigo. Cuando Alfonso recibe a Cristo, pues yo ya era hija pródiga, ¿sí? Yo ya tenía conocimiento. Entonces, invitamos a comer a César y Lorena, que eran nuestros líderes de célula, porque los invitamos a que fueran a orar y a ungir nuestra casa. Terminan y nosotros compramos un paquete de carnitas. A Alfonso le gustaban mucho las carnitas. Y dentro del paquete venía la rellena, lo que es la sangre, ¿sí? Entonces, Alfonso es muy buen anfitrión, agarra y pone todo, ponemos todo en la mesa y pone tortillas y le pone la rellena ahí a César por un lado. Y le dice, ándale, hazte unos tacos de rellena. Y yo así, ay, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo? Y dije, si le digo algo, se va a ir al mundo otra vez, va a decir que aquí son puras reglas. Yo tenía ese pendiente cuando lo escucho y yo así, ay, ¿cómo le digo? Y yo veo la cara de César y Lorena y se le quedan viendo a la rellena y se le quedan viendo así a las tortillas. Ay, yo dije, lo que es, teníamos como un mes, 2 meses, chiquitito en el Evangelio Alfonso, y yo decía, yo de veras sufrí por dentro. Y yo dije, ay, Señor, si le dicen algo ahorita, y se va a ir de nuevo al mundo, va a decir que aquí son puras reglas. Y, ay, no, fueron para mí los minutos más estresantes que pude haber tenido recién que llegamos. ¿Y qué creen que hace este César? Veo que Lorena se le queda viendo, pero César se le queda viendo la rellena y agarra César con mucho amor, ojo, con mucho amor, agarra la tortilla y se hace los tacos de rellena, porque le pone tortillas y le pone la rellena, ándale, estos unos tacos. Y yo vi que César se quedó viendo, yo entendí la mirada de César, ¿verdad? El otro era nuevo y pues él tenía el conocimiento. Y viene César y se hace sus tacos de rellena y se los come, se los empieza a comer. Nunca le dijo nada. Pasa el tiempo, pero cuando Alfonso llega a este conocimiento de que no se debe de comer la sangre, ¿verdad? Porque es vida. No es cierto, ¿yo qué hice? Yo le puse la rellena ahí a César y César nunca me dijo nada. No, él estaba avergonzadísimo. Ay, ¿con qué cara voy a ver pues era nuestro líder de célula, imagínense cada semana verlo, cada viernes. ¿Con qué cara lo voy a ver? Decía, ay, no, no, no. Él no quería que llegara el viernes porque él decía, yo ya sé ahora, pero ya habían pasado casi el año. Y pues sí, se dio la oportunidad y que le dice, César, ¿por qué no me dijiste que no se debe de comer rellena? ¿Por qué no me dijiste que eso era vida? Porque no, o sea, él empieza y dice, y se le queda viendo así con mucho amor, con mucha paciencia, César. Y le dice, no te preocupes, Alfonso. Yo sé que si yo te hubiera dicho algo así, yo me hubiera regresado al mundo. Le dice el otro así, exactamente, dice, Dios sabe que yo lo hice por amor, porque tú eras una persona nueva en el Evangelio. Y si yo te lo hubiera explicado, tú no me hubieras entendido en ese momento. Ahorita ya te lo reveló el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Dios vio mi corazón, que no era que yo lo hiciera, ¿verdad? Por quererlo comer por desobediencia. Dios vio que yo lo hice por guardar tu corazón. Y le dice, y vaya que sí lo guardaste, porque a lo mejor si tú lo hubieras hecho, me hubieras dicho algo, yo me hubiera ido al mundo. Y le dijo, gracias, César, gracias por ese amor y por esa comprensión, pero ahora yo me avergüenzo mucho.
Y le dice, no te preocupes, Alfonso. Y yo no sé cómo lo vería, pero dice, no te preocupes, tú ten paz. Tú no tenías ese conocimiento y Dios sabía que tú no tenías ese conocimiento. Y si ahorita ya lo tienes, no, si ahorita ya sé que hasta que la reguelas, pero ya no lo vas a hacer. No, ya no. Eso es tener conocimiento acompañado con amor. César le dijo algo muy claro, Dios sabe que en mi corazón no estaba a comerlo, pero por amor a ti, que eras un bebé espiritual, Dios sabe que yo lo hice. Y aquí entra lo que dice Romanos 14:20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Aquí César lo aplicó con Alfonso. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Si en ese momento César le hubiera dicho algo a Alfonso, lo hubiera hecho tropezar y se hubiera regresado tal vez al mundo. Él estaba consciente de que sí, me hubieras dicho algo, pues yo venía bien rebelde, yo venía del mundo y si a mí me hubieran puesto una regla, yo me regreso, ¿sí? Entonces, esto es lo que aquí Pablo está queriendo decir, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? Yo sí, maestra. Ah, ¿quién? Yo no Margarita. sabía eso de lo que está usted comentando sobre ese tipo de comida. Entonces no es bueno comer ese tipo de comida Pues no, ahorita en la actualidad. no, porque la sangre es vida. ¿Sí me explico? Después, mira, ahorita no recuerdo el pasaje, pero sí hay un Ujú. pasaje donde nos dice que no, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aclarando, en el Antiguo Testamento donde donde se le dijo a los israelitas que no la comieran, ¿sí? Yo en lo personal no la como porque yo tengo ese conocimiento desde chica y en la Bautista, Patti, no me dejarás mentir, Yo ¿verdad? tampoco, No no, la no, comemos. no. Ajá, Desde Pero, pequeña, pero mi pregunta es, ¿ahorita en la actualidad igual siguen las mismas reglas esas? pues sí, yo lo he escuchado que sí, la verdad sí. es que La sangre es está vida. muy claro, dice que la sangre es vida y que no comerás, ¿verdad? La vida, Ujú. No algo me así. acuerdo ahorita del pasaje, pero lo voy a buscar y lo voy a poner en el grupo ya que termine la clase, Margarita. Pero sí, Ah, sí lo dice, y al menos yo como vengo de la Bautista, y Patti no me deja mentir, ¿verdad? sí. Eso, y te queda esa convicción, ¿verdad? Te digo, César se le quedó viendo y ya después cuando Alfonso habla con él, le dice, no te preocupes, es que tú nunca me dijiste, o sea, ni César lo hacía, así me explico, porque respetamos y creemos, ¿verdad? Lo que dice que la sangre es vida, simplemente no nos vamos tan lejos, los que hacen rituales satánicos beben sangre, ¿sí? Es algo que no se debe de hacer y ellos lo hacen. ¿Sí queda claro, Margarita? Sí. Yo Bueno, sí, después pongo ay, perdón. la cita. Bueno, perdón. Yo sí entiendo eso, porque la sangre no está como tal en este guiso, ¿verdad? Claro. Sí, beber la sangre, pues sí es una sangre que está fresca y está bebiéndola, pero en este caso es una sangre que está cocinada. Pero sigue siendo sangre y está Ajá. cocinada. Fíjate, hay Por el hecho de que es sangre, ya Ándale, entendí. ándale, Ok, Margarita. Por el hecho de ser sangre ok. cocinada o no, es sangre al fin, ¿verdad? Ujú. Mira, aquí está en Levítico 17:11 y Ujú. dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí en Levítico. Ajá. Hay un chorizo Ujú. que venden que se llama morcilla, creo que sí, ¿verdad? O sea, lo utilizan algunas personas así en las carnes asadas y todo. En Ajá. una ocasión a mí me invitaron y yo creía, ay, es que esto yo nunca lo he probado. Y lo pruebo y no, hombre, de inmediato yo sentí que no era carne y ya me explicaron que era hecho de la De sangre, la sangre. ¿sí? Y De hecho, el no, sabor lo delata, ¿verdad? De hecho, es sí, un sabor sí. diferente a la carne, Ajá, a a la cualquier carne. carne. Sí, es un sabor Y diferente. entonces, como que tiene otro procedimiento, otro proceso, ¿verdad? Pero sigue Ujú. siendo Sí, porque al sangre. final de cuentas lo hacen como embutido, debe ser otro Sí. proceso, ¿verdad? Ujú. Mande, Claudia. Perdón, Pati, el Levítico, ¿qué Gracias. dijiste? 17, ¿verdad? 17:11. Ok, 17. No, gracias. 17:11.
Gracias, Ya Pati. hay Mande. otro versículo que habla ya más Gracias, concretamente Vicky. de no comer. Es Deuteronomio 12:23. A ver, léelo, por favor, Clara. Deuteronomio. Dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Ok, queda claro, Margarita. Ese está bien, bien claro. Sí, Es- ya lo entendí. Ya, ok. Gracias. Ajá. Y Ok. fíjate, a mí me pasaba, yo sí antes de conocer de Cristo, yo comía la sangre. Y Ujú. cuando recibo a Cristo, así no es exageración la mía. Desde ese día, no, y aunque me la pongan ahí se vea muy apetitosa, ya no la siento apetitosa. Sí. Simplemente nomás ya no, como que no. ¿Quién te dijo eso? El Espíritu Santo. El ¿Quién Espíritu le dijo Santo. eso a Alfonso cuando lo leyó en la palabra de Dios, en la recámara? El Espíritu Santo se lo reveló, ¿sí? Ujú. Y gloria a Dios por los que tenemos ese conocimiento, como le pasó a César. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues yo no voy a hacer tropezar a mi hermano, ¿sí? Y aquí dice, por eso digo Romanos 14:20, no hagas tropezar a tu hermano por la comida. Y yo, dice Alfonso, ¿qué decisión? ¿Y cómo me dijo un día? ¿En qué aprieto puse yo a César Galván? ¿En qué aprieto? ¿Qué decisión? ¿Qué valiente él en comerla sin decirme nada? Pero él entendió cuando habló con él. Dice, y fue bueno que yo hablara con él porque, como él me dijo, fue por amor al Señor y por amor a ti, que eras nuevecito. Porque si yo te hubiera dicho algo, sí, sí me voy al mundo, exactamente. Y él aplicó lo que dice aquí Romanos 14:20. Dios vio la intención de César, ¿verdad? Que eso es lo que importa, la intención del corazón, ¿sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Todo claro, ¿verdad? Gracias a Dios hasta ahorita. Ahí hay otro versículo, Levítico 17:10, Ajá. porque ahí dice, ¿verdad? De si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Es Wow. el 10. Sí, yo no sé cuál de esos tres que se leyeron ahorita leyó Alfonso en su momento, pero lo que sí les puedo decir, nadie se lo dijo, el Espíritu Santo lo reveló y le abrió el entendimiento, ¿verdad? Sus ojos espirituales se lo abrió y lo entendió, y creo que a nosotros ya nos queda bien claro, ¿verdad? No vamos a hacer jamás tropezar a un hermano. Dios va a ver nuestro corazón. Dios nos guarde de estar en una situación como la de César, ¿verdad? Dios nos guarde a todos, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora, yo le quiero decir tantito algo a Margarita. Que Margarita, si lo has hecho aún estando ya en Cristo, no te sientas culpable, porque mientras no lo sabías, Así es. no eres culpable, pero ya cuando tiene uno el conocimiento y lo hace, ahí sí, Ahí ¿verdad? sí, Ok, así es. gracias. No, es que yo cuando era niña, mi papá Ah, le gustaba mucho ese guisado y pues sí. a mí en lo personal, yo me acuerdo que yo de niña lo comía, pero a fuerzas, porque era obligatorio comerlo cada fin de semana con mi Ah, papá. Oh, Entonces, nunca me gustó, pero nunca había escuchado yo esta conversación y ahora pues le agradezco a Dios que nunca me gustó. bueno. Dios te había guardado, Margarita. Ah, Dios te había bueno, guardado. Dios te guarde. Fíjate, y tanto te ama Dios que ahorita ya te da el conocimiento en lo que dice su palabra. Sí, ¿Sí? fíjese, Y gracias a Dios que estás en este instituto adquiriendo el conocimiento de la palabra en todo lo que ustedes están viendo en cada materia, ¿verdad? Yo les decía al principio de la materia, ustedes están creciendo en el conocimiento de Cristo, pero ahora estamos viendo que ese conocimiento que estamos adquiriendo es y debe de ir acompañado con amor. Cuando yo lo tenga que poner por obra o que tenga que compartir ese conocimiento, tiene que ser acompañado de amor, no con severidad, porque si no seríamos egoístas, ¿verdad? Caeríamos en orgullo. Yo sí lo sé, tú no lo sabes. No, de nada sirve, como dijo Pablo. Bien, entonces ahora vamos a ver el versículo 10. Moisés, ¿lo puedes leer, por favor?
O ya lo leímos el 10, no, ¿verdad? No sé, el 10 no lo No. hemos leído. Bien, ¿no? A ver, 10. Dice, porque si alguno te ve, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Wow. Pues muchos de nosotros estamos comprometidos, ¿verdad? Con el ministerio cristiano y no hacemos cosas con el propósito de no ofender a otros, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver qué dice Primera de Corintios 10:28, por favor. 10:28. ¿Sí? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Wow. Mas si alguien te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, dice Pablo, les dice Pablo a los corintios, no lo coman por causa de aquel que declaró, hey, esto es sacrificado a los ídolos. Él ya de antemano está diciendo, no es bueno, para él no es bueno, porque no tiene el conocimiento de lo que sigue diciendo Pablo. Dice, si alguien te dice que fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque la conciencia de aquel, pues así como que no, eso es malo, ¿verdad? Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vuelve a decir Pablo, no le pasa nada a esa carne o a esa comida, ¿sí? Pero nosotros, como cristianos, hay muchas cosas que nos sentimos en libertad de hacer, ¿sí? Pero muchas de ellas no las hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra decisión está basada en el amor, ¿verdad? Hay cosas que yo pudiera hacer, pero no las hago por amor a mi hermano o mi hermana, que sé que no lo va a entender, que sé que no lo voy a, no tiene la madurez para entender, como fue el caso de César y Alfonso, ¿verdad? Ese es un caso muy bueno. Eh, yo, yo sí sabía, pero él no sabía. ¿Y qué hizo este César? Con amor decidió no comer, como dice aquí, por motivo de conciencia por motivo de conciencia, él sí lo comió porque no sabía de lo que dice la palabra acerca de la sangre Alfonso, ¿sí? Pero él pudo haberlo comido, no haberlo comido, pero por amor al otro lo tuvo que comer, pero en otras situaciones no hacemos las cosas que tú dices, bueno, eso sí lo puedo hacer, pero pues como aquella persona cree que es malo, pues no lo voy a hacer, porque si no lo voy a hacer, voy a hacer que caigan a hacer cosas que para él están mal. ¿Sí me explico? Cuando yo sé que no pasa nada. Es a lo que se refiere este versículo. Ahora, el versículo 11, Dani, por favor. Sí. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque quien Cristo murió. Y así, gracias, y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Eh, Almita, ¿puedes leer Romanos 14:15, donde estábamos? Sí, 14:15. Ajá. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Uy, fíjense aquí lo que dice, ¿sí? Romanos 14:15, lo que acaba de leer. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y el consejo que da aquí Pablo, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es como si César le hubiera dicho a Alfonso algo, ¿sí? Y Alfonso ya había recibido a Cristo. Él ya estaba, de verdad, él fue muy radical cuando recibió a Cristo. Lo hubiera hecho tropezar aquí, como dice aquí el 15, por una persona, por su convicción, hubiera hecho tropezar a alguien por quien Cristo murió. Y esto le está diciendo Pablo a los Corintios.
Tengan mucho cuidado con los hermanos débiles en la fe, con los niños espirituales, que ellos todavía no tienen esta madurez para entender estas cosas, ¿verdad? Que a la carne no le pasaba nada, no quedaba contaminada. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Cristo, nosotros íbamos a la célula familiar con este Sergio Rábago, y me acuerdo que él una vez dijo, nosotros aceptamos a Cristo en septiembre y enseguida se viene el 1 de noviembre y sale el tema, porque ahí venía ya pues ya éramos muchos nuevos, ¿no? Y salió el tema en la célula y decía Sergio, como vio que la mayoría éramos nuevos, porque decía, a una señora preguntó, entonces nosotros no debemos de comer lo que está ofrecido en el altar. Fue la pregunta de los 64,000, porque la mayoría, el 90% éramos nuevos. Imagínense en qué aprieto se queda Sergio en ese momento. Y Sergio muy sabiamente respondió, si él nos hubiera explicado esto de que te los puedes comer y no pasa nada cuando estamos en un país que es bien idólatra, imagínense qué hubiera sucedido con toda esa gente nuevecita. Y Sergio muy sabiamente contesta. Pues se quedó así, Sergio, como que, ¿qué les digo a todos? Son nuevos. Dice, pues mira, no comas lo que está ofrecido a los ídolos. No lo comas. O sea, no nos dijo si sí o si no, y dijo, si no quieres, no lo comas. Pero te puedes ir allá a la estufa donde está la olla de tamales y de allá, mira, hasta te los sacas calientito y te los comes más ricos, porque los otros ya van a estar fríos. Ojo, no nos dijo ni sí, no nos dijo tampoco no. Y dijo, si quieren, no los coman. Allá van a estar más calientitos y acá ya van a estar fríos porque ya van a tener horas desde la mañana cuando ustedes lleguen a mediodía. Y era el caso de mi suegra. Mi suegra hasta la fecha hace el día primero tamales. Entonces dijo Alfonso, y ahí estaban mis hijos oyendo, Miguel, mi hijo tenía 5 años y Poncho tenía 6, estaban niños. Y ellos escuchan. Y cuando fuimos con mi suegra a la casa que nos invitó, le ofrece mi suegra del altar, agarra una paleta y se la ofrece al niño, y él había escuchado lo de la célula, todo lo del altar, y no sé qué. Y le dice, ten, Miguelito, cómete la paleta. De 5 años, el chiquillo, y le dice, no, abuelita. ¿Pero por qué no? Sabía que le gustaban los dulces, porque si me la como me voy a ir al infierno. Y si tú te sigues fumando ese cigarro, también te vas a ir al infierno. Ay, Dios santo, mi suegra estaba así porque había cambiado de religión su hijo y que ellas se imaginan. Y nosotros decíamos, ay, Dios mío. Y se nos queda viendo como diciendo, ¿qué le están enseñando a este niño? Pero fue o sea, Miguel fue muy directo, pero Sergio fue muy sabio en decir, o sea, no fue tropiezo para nosotros. Él, si nos hubiera dicho, miren por eso, o sea, sí hubiera sido ahí tropiezo, ¿sí me explico? Pero ejerció el amor ante todo. Él tenía el conocimiento, él vio que nosotros no teníamos el conocimiento, pero nos dio una respuesta muy sabia y con amor, ¿sí me explico? Entonces es lo que tenemos que hacer cuando estemos en una situación así. Bueno, ¿sí va quedando claro, amados y amadas? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, maestra, muy claro. Bien, Este tema está relacionado con lo que usted acaba de mencionar cuando hacen los altares a los muertos. ujú, sí, Ok. exactamente. Y fíjense, aquí como somos un país muy idólatra, pero somos muy idólatras, por eso cuando llegamos a Cristo, todos decimos, no, yo prefiero no comer, aunque sabemos que no le va a pasar, ya a esa comida no le pasó nada. Pero como tenemos tan arraigado la idolatría, eh, ya tú dices, yo prefiero ya no comerlo, porque Dios te sacó de ahí de la idolatría y ya tú no quieres saber nada, ¿sí? ¿Sí me explico? Alfonso, como vio eso cada año, hasta la fecha lo hace mi suegra cada año, entonces así como que él dice, "No, yo no quiero saber nada", o sea, porque es relacionarlo con la idolatría, aunque sabemos que no le pasa nada, ¿sí me explico? Ya tenemos ahorita ese conocimiento, pero mucho tiene que ver la cultura, lo arraigado que está en este país, la idolatría. Que cuando tú llegas a Cristo, dices tú, no, yo prefiero no comer ya, porque traemos eso ya de cultura, desde niño lo ves, ¿sí? Participan, lo hacen participar a uno, como decía Margarita, ¿no? Lo hacían comer.
igual hacen participar a los niños, bueno, todavía creo que ahorita más está eso en las escuelas, que se les hace participar en estas cosas. Entonces, cuando uno llega a Cristo, al menos yo dije, yo no quiero nada. Aún tengo ya el conocimiento, pero yo digo, no, no, yo sé que no le pasa nada, pero yo prefiero ya no comerlo, porque sé de dónde venimos, ¿sí? Pero sabemos que no pasa absolutamente nada. Aquí es por cuestión de conciencia, ¿verdad? De que sabes de dónde te sacó Dios y dices, no, no quiero nada de eso. Bueno, el versículo 12. Claudia, ¿lo puedes leer, por favor? Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, que si hacemos caer a un débil, el pecado es Contra, nuestro. contra Cristo estamos pecando, ¿sí? Así que cuando somos responsables de que un creyente se aparte del Señor, estamos pecando nosotros, estamos afectando a Cristo mismo, ¿sí? Porque estamos siendo de tropiezo por aquel por quien Cristo también murió. ¿Sí me explico? Muy bien. El versículo 13 lo puedes leer, Guillermo, porfa. Sí. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ahí está. Vamos a ver Romanos 14, 21. ¿Lo puedes leer, Margarita, por favor? Sí, ahorita lo busco. Sí, gracias. O si alguien lo tiene. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Wow. O sea, si lo que yo voy dice Pablo aquí en el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no hacerlo tropezar por su debilidad en la fe, porque está chiquito en el Evangelio y dice acá en Romanos que bueno es, fíjense, aquí ya amplía un poquito más el tema, dice, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y dice acá en Corintios, él dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice Pablo, no comeré carne jamás para no hacerlo tropezar por amor, ¿verdad? Por amor al prójimo, por amor a aquel que, por quien también Cristo murió. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario de todo lo que hemos visto? ¿No? ¿Quedó claro? Sí, maestra, quedó claro. Clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver el capítulo 9 de Corintios. Vamos a ver en este capítulo los derechos de un apóstol, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo Pablo declara sus derechos que él tiene como apóstol. Y aquí Pablo en este capítulo 9 va a ilustrar el asunto acerca de la libertad cristiana, pero en otra área, más bien de carácter personal. Él expondría el derecho a ser apoyado económicamente por la iglesia, ¿sí? Pablo tenía el derecho de esperar que la iglesia cuidara de él personalmente, de sus necesidades como predicador del evangelio. Y él utiliza estos asuntos personales para ilustrar la libertad cristiana que él también tenía, ¿sí? Vamos a leer el capítulo para saber de qué vamos a hablar. Quizá algo largo, pero lo vamos a leer. Moisés, ¿puedes leer tú el 1, Pati el 2, Dani el 3, Alma el 4, Claudia el 5, Guillermo el 6 y Margarita el 7, por favor? Empezamos. Ujú. Bueno, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No soy vosotros, mi obra en el Señor.
El versículo 2 dice, Ajá. si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Gracias. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Claudia, el 5. Claudia, el micrófono. El 5, por favor. Sí, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? El 7 dice, ay, ya se me perdió. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Moisés, el 8. Pati, el 9. Dani, el 10. Alma, el 11. Claudia, el 12. Guillermo, el 13. Y Margarita, el 14. Ok. Dice el 8, digo esto solo como hombre. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? El 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues porque por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, sigue. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. El 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Moisés, el 15. Pati, el 16. Claudia, el 17. Guillermo, el 18. Margarita, el 19. Y Moisés, el 20. Dice el 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, no he hecho, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Leo el 20, Sí, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. gracias. Pati, el 21. Dani, el 22. Alma, el 23. Claudia, el 24. Guillermo, el 25. Margarita, el 26. Y Moisés, el 27.
El 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así pues, yo de esta manera corro, no como la ventura de estar, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, gracias. Pues ya vimos cómo Pablo aquí defiende su derecho a, a que sea cuidado por la iglesia, pero vamos a ir por partes. Dice en el 1, bueno, de hecho sus Biblias, no sé si las Biblias de ustedes digan lo mismo que la mía, yo tengo la Reina Valera 1960, y a mero arriba dice los derechos de un apóstol. ¿Alguien tiene otra versión que tenga otro título su Biblia? Todos tenemos el mismo título, los derechos de un apóstol. Bueno, Sí, Yo sí. sí. ok, gracias. Dice en el 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y pues claro que la respuesta a esa pregunta era sí, sí, Pablo, eres un apóstol, ¿verdad? Y luego dice, no soy libre. Y pues claro que la respuesta era sí, él era libre, ¿sí? Y luego dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Pues claro que sí, para poder ser apóstol tenían que haber visto a Jesús y él lo había visto, ¿sí? Luego dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? La iglesia de Corinto era una evidencia, ¿sí? De su apostolado y él defiende ese apostolado por aquellos que no creían en ese apostolado. Y luego dice en el 2, si para otros, fíjense, ahí es donde dice él, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Quizás, vemos en el versículo 2, quizás otros no lo reconocían como apóstol, porque aquí él está diciendo, quizás si para otros no soy un apóstol, o sea, había gente que no creía en ese apostolado. Y aquí en este capítulo él está defendiendo su apostolado en estos versículos. ¿Sí? Cristi, aquí Mande. en NTV, en el título del capítulo dice Pablo renuncia a sus derechos. Ay, mira qué bonito, por eso quería escuchar. ¿Es la NTV? Sí, Ok, De hecho, yo lo tengo como se reconocen los derechos cristianos. wow, miren qué interesante. Fíjense de que, digo, porque nos va ampliando, gracias, Pati y Dani, porque nos va ampliando lo que vamos a ver en este capítulo, ¿sí? Aquí habla Pablo acerca de esa libertad que él pudo haber ejercido de que la iglesia le ayudara, pero vamos a ver por qué no lo hizo. Gracias, Pati y Dani. Entonces vemos que quizás otros no lo reconocían como apóstol, que realmente él sí lo era, ¿sí? Pero ellos como iglesia de Corinto, ahí en ese lugar, sí lo tenían que reconocer como un apóstol por el hecho de ser creyentes en el Señor, ¿sí? Dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. O sea, ellos sí tenían que creer y entender que él era un apóstol, ¿sí? Luego dice en el versículo 3 y 4, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Es como si Pablo estuviera aquí ante un tribunal
y fuese acusado en cuanto a su apostolado, ¿sí? Y aquí vemos que él está presentando su propia defensa ante aquellos que le estaban juzgando. ¿Cuál fue su defensa? Que como un apóstol del Señor Jesucristo, él tenía derecho a la comida y a la bebida, a beber agua, ¿sí? Y claro que él tenía esa libertad, ¿sí? Pero en aquel momento estaba siendo restringida por otros, ¿sí? En el... ahora verán. En el capítulo anterior, en el versículo 13, en el 8:13, cuando dijo, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Ahora, él tenía derecho a comer esa carne aquí en este versículo que vimos del capítulo anterior, pero no iba a hacerlo, ¿sí? No ejerció ese derecho por amor al otro, ¿sí? Y aquí él, en este capítulo, está hablando de otra libertad, una libertad superior, ¿sí? Quizás en algo más alto, porque él aquí está diciendo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Como si él estuviera en un tribunal defendiéndose, ¿sí? Y luego dice en el 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, de los hermanos de nuestro Señor Jesús y de Pedro. Dice, no tenemos derecho. Los hermanos del Señor aquí, pues, eran sus hermanos Santiago y Judas a los que se refiere, ¿sí? Por lo que él dice aquí, suponemos que ellos estaban casados y que en sus viajes misioneros ellos iban acompañados de sus respectivas esposas. Y Pedro también estaba casado, recordemos, ¿sí? Entonces Pablo decía que él también tenía esa libertad, ¿sí? Dice, no tenemos derecho de traer una hermana, o sea, a una esposa. Yo les comentaba, no me acuerdo si fue la clase pasada, antepasada, que muy posiblemente Pablo haya sido casado al momento en la manera en que habla del matrimonio. Se cree que haya sido casado, pero ya en este punto ya no estaba esa mujer con él, ¿sí? Pero vemos que Pablo, al tener que llevar a una esposa como compañera de sus viajes, su ministerio sería limitado, sería restringido, pues por lo que ya vimos en el capítulo 7, cómo habló acerca del matrimonio, ¿sí recuerdan? Acerca de que si estás casado, pues vas a tener que preocuparte por agradar a tu esposo, a tu esposa y por las cosas del mundo y por las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, Pablo dijo que él también tenía derecho a llevar a una esposa consigo, que tenía esa libertad para hacerlo, pero que él había decidido permanecer, ¿se acuerdan? Soltero, eso lo vimos en el capítulo 7, ¿sí? Después de todo, en ese tiempo él era un misionero, que era un pionero, ¿sí? Era un pionero abriendo iglesias en los lugares donde nadie había ido, donde nadie había llegado, y que en ese tiempo la iglesia era perseguida, ¿sí? Entonces su vida se estaba desarrollando en ese tiempo en unas condiciones duras, ¿sí? Pero él dice, yo puedo traer una esposa, pero yo hago uso de esa libertad. No la voy a tener, posiblemente era viudo. Y miren, vamos a seguir leyendo lo que dice en el 6. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo pregunta si Bernabé y él eran los únicos que no tenían derecho a ser mantenidos por la comunidad, por la iglesia. Él pregunta, o sea, ¿nosotros no? Pues claro que sí. Sí. Vemos que él dice que no tenemos derecho de no trabajar. ¿Ustedes qué creen? Que la iglesia los tenía que proveer, ¿no? Si ellos estaban trabajando en la obra del Señor. Ujú. Está exactamente. O sea, está diciendo, nosotros estamos trabajando. Y ahorita vamos a ver cómo más adelante menciona
Sin embargo, él no era carga, bueno, ya lo leímos, él no fue carga para la iglesia. Vamos a ver el versículo 7 al 9. Pati, ¿los puedes leer, por favor? Sí. El 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Ok, gracias. Mire, Moisés, ¿puedes leer Deuteronomio 25:4 para poder entender este pasaje? Deuteronomio 25:4. Sí, por favor. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Ok, gracias. Aquí, yo creo que Claudia sí nos va a poder ayudar un poquito porque ella, allá en el rancho hay ganado, ¿verdad? Ahí de donde tú eres. Bueno, en aquellos días se utilizaba el buey para quebrantar la tierra, para quebrantar la mies que ya estaba en la tierra, ¿sí? Y para poder separar el grano de la paja. Y se colocaba al buey en un lugar donde caminaba en círculo sobre el trigo y un trabajador lanzaba la paja al aire con una horquilla y el viento separaba la paja y se la llevaba, ¿sí? Y el grano entonces caía sobre la tierra. Y dice que al buey no se le ponía bozal. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso en Deuteronomio ahorita que acabamos de leer eso? Porque el buey trabajaba y tenía derecho a comer. Dios cuidó de los animalitos. O sea, él decía, vas a poner a trabajar al animal, pero le vas a dar de comer. Dios vio todo esto. O sea, si el buey tenía derecho a comer porque estaba trabajando, dando vueltas ahí en el trigo o para que se separara el trigo de la paja, si el buey, dice aquí Pablo, o sea, él está citando Deuteronomio 25:4, si al buey no se le pone bozal para que él pueda comer, ¿sí? Fíjense lo que dice. Lo que dijiste tú, Pati, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. O sea, aquellos que son de rancho y que ordeñan las vacas no tienen derecho a tomar de la leche que acaban de ordeñar. Pablo está diciendo esto. Luego dice, porque dice en el 8, digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿O por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, como diciendo, si a los animalitos no se les pone el bozal al buey para que coma, ¿sí? Pues cuanto más nosotros, ¿sí? Dice, o no lo dice por nosotros. Miren, vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5:18. ¿Lo leo? Sí, por favor. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ándale, exactamente. La aplicación de este pasaje bíblico era, no le pongas bozal al predicador, ¿sí?
No le pongan bozal al predicador, está diciendo Pablo, porque el predicador también tenía derecho a ser alimentado, a tomar agua, a beber agua, ¿sí? Para poder realizar su trabajo, ¿sí? Y con esta ilustración de poner el bozal al buey que estaba trabajando para sus amos, Pablo dice, aplica este principio a los pastores y a los ministros, ¿sí? Que ellos también tienen derecho a ser alimentados, a beber agua para poder realizar el trabajo en la obra de Dios. Imagínense un pastor que nada más está predique, 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 y que está aquí, y que está en este ministerio, y que está dando consejería y eso, y el pobre no toma agua y no come, pues nunca va a poder realizar ese trabajo, ¿verdad? Imposible. ¿Sí? Entonces, él como apóstol que alimentaba espiritualmente a otros, también tenía el derecho a ser alimentado materialmente. Sí va quedando claro hasta ahorita ya lo que ya está Pablo diciendo, cómo empezó defendiendo su apostolado y cómo dice que los demás sí tienen derecho pueden llevar a sus esposas, pero yo esa libertad que tengo no la ejerzo para poder hacer bien mi ministerio. Si Dios cuidó de los animalitos, y fíjense, lo puso en la ley el Señor, de tener cuidado con los animalitos que trabajan, pero que se alimenten. Entonces Pablo dice, si Dios hizo eso, o sea, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora dice el versículo 10 y 11. Margarita, ¿lo puedes leer, por favor? Para no estar hable y hable yo. Ok, 10 y 11. Ay, Dios. Perdón, Dice, ya lo del leí. 9, El 11. El 11, perdón. Ajá. el 11, ok. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Wow. ¿Alguien puede leer Gálatas 6:6? Algo que Pablo les menciona a los Gálatas. Me gustaría que lo viéramos también. Yo lo tengo. Gálatas 6:6. El que es Sí. enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ándale. Sí, es como, por ejemplo, si de alguien de la congregación que recibe algo, dice, pues yo le voy a compartir a mis pastores de esto que acabo de recibir, ¿no? Por ejemplo, Alfonso trabajaba en una escuela agropecuaria y a veces eh, ponían pollitos en engorda y ya a los 2, 3 meses crecían los pollitos y los mataban para venderlos porque era parte de la enseñanza a los alumnos por ser una escuela agropecuaria. Es como un cebeta del que está aquí en frente de Agua Viva, pero nada más que allá en Tampico Alto. Y él estaba en la parte productiva, entonces, y como director pues tenía que hacerlo. Entonces mataban los pollos y siempre me decía, ¿sabes qué? Te llevo uno a ti, uno a mi mamá y uno para tu papá y uno para los pastores. Siempre decía eso. Y si tenían miel ahí, me dice, ya lo mismo, uno para mi mamá, otro para nosotros, otro para tu papá y otro litro para los pastores. ¿Sí? Aplicando eso que acabas de leer, Patti, ¿lo puedes volver a leer, por favor? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así es, amén. Entonces, cuando tengamos esa oportunidad, porque no, a veces hay oportunidad, a veces a lo mejor no, pero cuando podamos, que esa bendición también llegue a manos de nuestros pastores o de nuestros líderes, ¿verdad? Alguien que pueda leer Romanos 15:27, por favor. Esgrima, quien lo tenga lo puede leer. 15:27. Ajá, por favor. Pues le pareció bueno y no son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Fíjese lo que dice aquí, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Está hablando de los gentiles, ¿sí? Que habían sido enseñados, bueno, pues que también ellos den.
en cuanto nosotros podamos honrar, amados, amadas, a nuestros líderes, a los que están con nosotros semana por semana, a nuestros pastores, con lo que Dios nos da, en la medida que podamos, en la oportunidad que tengamos, hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo, ¿sí? Muy bien, el versículo, ¿cuál fue el que leímos en Corintios? ¿El 12 o el 11? El 11. El 11. ¿No fue el 12? No, no, perdón. No, fue el 11. El 11. Ok. El 12 dice, Sí. si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo tenía entonces el derecho de ser apoyado económicamente en su trabajo a favor de aquellos creyentes, pero sin embargo, él no quería hacer nada que fuera un obstáculo para la extensión del Evangelio de Cristo en ese lugar, en esa iglesia. Por lo tanto, Pablo no recibía ninguna remuneración de parte de ellos, sino que él trabajaba en su profesión, que era hacer tiendas con sus propias manos, ¿sí? Y él dijo, no vamos a hacer tropiezo para nadie y yo sigo trabajando con mis manos para que esa libertad que yo tengo, yo renuncio a esa libertad. Alguien tiene ahí el renunciar, ¿verdad? Alguien dijo el renunciar a los derechos. Creo que Dani, no sé qué, alguien lo dijo. Ahí Pablo está La renunciando. NTV. Ujú. Ahí. Pablo está renunciando a ese derecho a ser alimentado, al ser sostenido por la iglesia para no ser obstáculos para ellos. Imagínense, eran inmaduros. Imagínense, pues, el problemón que Pablo sabía que se podía ocasionar por la falta de madurez. Él dice, mejor yo trabajo con mis manitas, hago mis tiendas y que siga fluyendo el evangelio por amor a Cristo, ¿verdad? Él dijo, así lo haré. Mande. Quiero comentar que el domingo, bueno, siempre en el Ministerio de Niños, siempre hay, que les pedimos ofrenda a los niños, pero los niños chiquitos casi nunca dan. Entonces, a mí se me ocurrió, hablé con Poncho y con Nancy y les dije, oigan, ¿y si les damos un recadito a los papás diciéndole que pues que enseñen a sus hijos a ofrendar, que Dios ama al dador alegre y que para que los niños vayan? Entonces me dijo Poncho y esta Nancy que sí, y hasta me ayudaron a redactar y ya hicimos los papelitos ahí en el salón. Entonces a la salida, pues yo me fui a la puerta y empecé a decirles, a Ajá. algunos papás al llegar, les empecé a decir, ¿verdad? Pero ya cuando se los llevaban y todos, ¿a poco ofrendan aquí los niños? No, sí, no, pues no sabía. Pero llegó uno que se me quedó viendo bien feo, pero bien feo, así, de unos ojos, y le digo, no es obligatorio, aquí es que si quieren dar, le digo, nada más nosotros lo que queremos es que los niños aprendan a dar, pero me vio bien feo. Y yo, ay, ¿qué hago? Porque ahí como dice, y no lo hacíamos por lo que nos den, ¿verdad? Porque sabemos que lo que dan es una monedita, sino para que aprendieran los niños a ofrendar. Y entonces cuando ya me vio así, entonces ya había varios papás, le digo, no es obligatorio, es si ustedes quieren hacerlo. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. No es obligatorio. Es que él Pero no ofrenda, Claudia. Es que me ganaste, Pati. Yo iba a decir lo mismo, como él no es generoso, pues no, sí, no le va a enseñar esta generosidad a su hijo. ¿Sí? entonces y ya entro y les digo, ¿qué creen? El Señor me vio bien feo. Ay, Y ya, pero sí, Dios me dio palabra, ¿verdad? De decirle, no, si usted quiere dar, si no, pero así como ahorita, ¿verdad? Pablo a lo mejor, pero yo no lo hice la intención para que dieran, porque pues si no quieren dar, pues no, ¿verdad? Dios provee para los gastos. Dios provee, pero yo para que los niños aprendan desde chiquito a Así dar, es. a desprenderse. Pero bueno, pero Qué fue un enseñanza, señor ¿verdad? de todos los 12 que teníamos, nomás fue un señor el que hizo eso. Los Sí. demás fueron muy receptivos. Pero bueno, Dios es el que hace ahora la sí obra. que Pablo renunciaba, ¿verdad? Pero yo digo, bueno.
Pablo renunciaba, ¿de qué decía? Yo no voy a hacer obstáculos. Dios No voy a hacer-". conoce la intención de mi corazón para hacerlo. Sí, no, y Dios lo ve y lo sabe. Pues bien, amados, Dijera, pues ya, mande. dijera mi hijo, quiero ofrendar, padre, y luego, pues dame dinero, me dice. Él sí sabe dar. Ajá, Excelente. porque, y yo le dije, ¿verdad? Porque hay niños que están viendo cómo los demás ofrendan y ellos se quedan sin ofrendar. Ah, Que claro, sí. luego ahí Francisco siempre trae moneditas y les da a los que no llevan. Pero, y yo antes así lo hacía hasta que un día me dijeron, es que tú lo estás mal acostumbrando Ujú, a que los que tienen que darles son los papás. sí, Porque si no, pues ya, no, pues al fin, ¿para qué pido si la maestra les da? y los enseñas, los acostumbras a estirar la mano para Ajá, recibir, no para dar. ajá. Es muy Y diferente. entonces, uno también haciéndolo, pues ahora sí que, como para que Claro, no se sientan mal los niños, pero bueno, Dios sabe. así es. Que Bien, trabaje con el corazón de ese señor. ya sé. Pati, ¿nos puedes guiar en oración, por favor, para terminar? Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Grande, Señor, es tu fidelidad, Padre, que la hemos podido ver, Señor, por las noches. Te damos gracias, mi Dios, porque en tu misericordia tú nos has permitido, Señor, reunirnos para escudriñar, Señor, tu palabra. Gracias, mi Dios, por la enseñanza de este día, Padre, Sí, y te Señor. pedimos que quede grabado en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, Señor, y el seguir aprendiendo de ti, Padre. Y bendice, mi Dios, a tus hijos, a los hogares aquí representados, Padre. Y a los que no estuvieron, mi Dios, también tú conoces los motivos y te pedimos que tú les guardes Sí, Señor. y los bendigas, Señor. Gracias por la vida de tu hija Cristi, Señor. Le bendecimos, Señor, a ella y a toda su familia, Padre, y te damos gracias, mi Dios, por tus bondades que siempre, Señor, han sido buenas, Señor, para nosotros. Gracias, mi Dios, y en el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Amén.